Muy buen día, chicos. El día de hoy vamos a tomar el tema de división de polinomios, específicamente en el tema 3, que fue el más difícil, que es división de un polinomio entre un polinomio. Vamos a tomar el ejemplo anterior y vamos a organizar, primero que todo, las expresiones, teniendo en cuenta que el primer polinomio va a ser mi dividendo y mi segundo polinomio va a ser mi divisor. Entonces lo primero que tenemos que mirar es que esté en un orden descendente, es decir, que sus exponentes estén de mayor a menor y estén completos, si no vamos a respetar el lugar. En este caso vemos que también está ordenado y está completo porque van de los exponentes desde 2 hasta 0. Entonces lo vamos a escribir de esa forma, respetando los signos. Y aquí vamos a escribir la expresión. ¿Listo? Entonces lo primero que tenemos que hacer es dividir la primera expresión entre la primera. Es decir, si yo divido x al cuadrado sobre x, recordemos que sería la misma base, resto los exponentes, es decir, voy a tener x, 2 menos 1 me daría 1. Entonces vemos que sería x y vamos a escribir esta multiplicación del resultado por los términos del divisor en esta parte con signo contrario. ¿Por qué lo vamos a escribir en signo contrario? Porque recordemos que es una resta. Entonces, por ejemplo, si tengo aquí x por x me haría x al cuadrado. Como es positivo lo paso a signo negativo. Entonces aquí sería menos x al cuadrado. Siempre debajo del término que corresponda al exponente. En este caso, si tengo 14 por x me daría 14x. Como me da positivo lo paso a negativo. Y voy a tener menos 14x. Aquí ya puedo empezar a operar. Y si me doy cuenta, x al cuadrado menos x al cuadrado los puedo cancelar porque me darían 0. En este caso voy a restar 10 menos 14x me daría menos 4x y escribo el menos 56. Sigo haciendo el mismo procedimiento. Cojo el primer término de mi resultado y lo divido por mi primer término del divisor. Es decir, voy a coger menos 4x y lo voy a dividir entre x. ¿Listo? En este caso me daría menos 4, ¿cierto? Porque menos 4 vive en 1, que serían los coeficientes. Si aquí, digamos, hubiera un 1, me daría menos 4. Y si tengo la misma base, los mismos exponentes, 1 menos 1 me daría 0. Recordemos que una potencia elevada a la 0 es igual a 1. Entonces me quedaría menos 4 por 1, pues me daría menos 4. ¿Listo? Entonces mi siguiente término va a ser menos 4. Ya que tengo mi menos 4, de nuevo voy a multiplicar ese menos 4 por cada uno de los términos de mi divisor. Menos 4 por x me daría menos 4x, lo paso en signo contrario, me daría más 4x, ¿cierto? Y menos 4 por 14 me daría menos 56, lo paso con signo contrario, me daría 56. Entonces de nuevo hago la resta. Menos 4x más 4x me daría 0. Es el mismo coeficiente y la misma variable, solo que con signos contrarios. Se cancela. Aquí voy a tener menos 56 más 56. También se van a cancelar. Por lo tanto, mi residuo va a ser 0. Cuando tengo residuo 0 o cuando tengo un residuo menor al grado de mi divisor, recordemos que en este caso el grado de mi divisor sería 1 por la variable, el 0 es grado 0, entonces como es menor o como ya es 0, pues terminaría la operación. Es decir que el resultado de dicha operación sería x menos 4. ¿Listo? Vamos a ver un ejemplo un poco más complejo y es el hecho de dividir un polinomio también entre un binomio. Entonces lo primero que nos indican siempre es que debemos organizar
nuestro polinomio en orden descendente. ¿Listo? Siempre cuidando los números que no estén. Ya me voy a explicar. Entonces empezamos por el término que tenga mayor exponente. En este caso sería menos 20 u5. ¿Listo? Vamos a mirar si hay término elevado a la 4. Como vemos no hay, pero vamos a respetar el espacio. Yo puedo dejar un rectangulito o puedo escribir la expresión 0 por u a la 4. ¿Por qué 0? Porque simplemente si yo multiplico 0 por una variable, pues me la va a anular. Si queremos simplemente, pues vamos a dejar el rectangulito que me indica que ese es el espacio de los exponentes elevados a la 4. Después continuamos con los exponentes elevados a la 3. En este caso sería 37 u a la 3. Después seguimos con el exponente elevado a la 2, que sería negativo, menos 8 u a la 2, ¿cierto? Después con el exponente elevado a la 1, que también es negativo, menos 15u. Y también vamos a dejar el espacio para los términos independientes o para los números. Y después, o a la derecha, si vamos a poner el divisor, que en este caso va a ser 4u al cuadrado menos 5. Entonces vamos a hacer el mismo procedimiento. Vamos a tomar primero, en esta parte, siempre el primer término dividido por el primer término del divisor. Es decir, sería menos 20 u a la 5 dividido en 4u a la 2, ¿cierto? Entonces menos 20 dividido en 4 me daría menos 5, ¿cierto? U a la 5 dividido en u a la 2, recordemos que dejamos la misma base que sería u, restamos los exponentes que serían 3. Vamos a escribir ese término debajo del divisor. Y vamos a hacer la multiplicación. Menos 5 por 4 me daría 20. Y u elevado a la 3 por u elevado a la 2 me daría u elevado a la 5. Recordemos que como va negativo lo paso en signo contrario, es decir, lo voy a pasar positivo, debajo del exponente del número u elevado a la 5. Siempre voy a respetar los exponentes. ¿Listo? Y voy a hacer la otra multiplicación. Menos 5 por menos 5 me daría más 25 u elevado a la 3. Como me da positivo, aquí lo voy a escribir negativo. Y ahí puedo hacer la resta. Nos damos cuenta que al hacer la resta se van a cancelar estos dos términos, es decir, no los voy a tener en cuenta porque va a ser 0. Y voy a hacer la resta de estos dos numeritos. En este caso me da 12 u a la 3 y voy a guardar de nuevo el espacio del u a la 4. Voy a escribir de nuevo menos 8u a la 2, menos 15u y el espacio del término independiente o de los numeritos. Como nos damos cuenta, en este caso mi primer término de la expresión sería 12u a la 3. Entonces lo que tengo que hacer es la división de 12u a la 3 entre 4u a la 2. Entonces 12 dividido en 4 me daría 3. U a la 3 dividido en u a la 2, dejo la misma base, resto los exponentes, 3 menos 2 me daría 1. Entonces nos dio positivo, escribo más 3u. ¿Listo? Y de nuevo, voy a multiplicar ese término por cada uno de los términos de mi divisor. 3u por 4u al cuadrado. 3 por 4, 12. U por u al cuadrado me daría u a la 3. Entonces este término iría acá. Como nos dio positivo, lo paso en negativo. Y por último, 3 por menos 5 me daría menos 15u, ¿cierto? Pero como lo tengo que pasar en signo contrario, me daría más 15u. Listo. De nuevo hacemos las restas y nos damos cuenta que estos términos se cancelan iguales a 0 porque tenemos los mismos
coeficientes y las mismas variables y en signos contrarios. ¿Listo? 12u a la 3 y menos 12u a la 3. Menos 15u y más 15u, por eso van a quedar iguales a 0, no los voy a volver a escribir. Entonces lo único que nos queda en nuestra expresión es menos 8u al cuadrado y algo que quede en número. ¿Listo? Entonces de nuevo vamos a tomar nuestro menos 8u, que es el primer término de la expresión, dividido en el primer término de la expresión del divisor. Menos 8u al cuadrado dividido en 4u al cuadrado. Recordemos que como tengo la misma variable o la misma parte literal, tanto en letra como en exponente, pues se cancelarían, porque si resto 2 menos 2 de acuerdo a los exponentes, pues me daría 0. Esa variable se me convierte igual a 1, entonces solo me queda la división de los exponentes. Menos 8 por 4 me daría menos 2. Entonces aquí la expresión que falta sería menos 2. Voy a hacer esa multiplicación. Menos 2 por 4u al cuadrado me daría menos 8u al cuadrado. Lo voy a escribir en signo contrario. Listo. Y ahora nos queda menos 2 por menos 10. Nos daría más 10. Lo voy a escribir en signo contrario. Listo. Y de nuevo vamos a hacer las restas. En este caso se cancelarían o me quedaría igual a 0 porque son los mismos términos en signos contrarios. Y el residuo va a ser menos 10. Sabemos que terminamos el procedimiento cuando el residuo es menor al grado de mi divisor. En este caso el grado de mi divisor nos damos cuenta que es 2. Ahora bien, el tema de la clase es división sintética. Recordemos que la división sintética es un método rápido de división de polinomios en una sola variable. Es decir, si nos damos cuenta, solo por ejemplo tendría la letra Y, la letra X, la letra Z, pero solo sería una letra o solo funciona cuando el polinomio se maneja en una sola variable. ¿Listo? Y tiene como condición que el divisor sea de la forma la variable que escojamos, en este caso x menos a, siendo a cualquier número racional. ¿Listo? Entonces vamos a tener que x va a ser la variable y en este caso menos a pues sería como nuestro término independiente. Miremos un ejemplo. Por ejemplo, aquí tenemos este polinomio y lo vamos a dividir entre ese binomio. Recordemos que este de nuevo va a ser mi dividendo. Y este va a ser mi divisor. ¿Listo? Vamos a escribir de nuevo este polinomio de forma descendente, es decir, desde el mayor exponente hasta el menor. En este caso tendríamos 2y a la 3 más 4y a la 2. ¿Listo? Seguiría la variable sola que sería el exponente elevado a la 1 menos y por último el término independiente o el número solito más 8 y esto lo vamos a dividir entre el divisor que sería y menos 3. La división sintética se trata de tomar solo los coeficientes o solo los números, para lo cual vamos a tomar los números de cada uno de los términos, tanto del polinomio como del divisor. ¿Listo? O del dividendo y del divisor. En ese caso, nuestro coeficiente sería 2. En este caso, nuestro coeficiente sería 2. Aquí sería 4. Aquí sería menos 1. Aquí sería 8. Y vamos a escribir el término del divisor en signo contrario, es decir, si aquí está negativo lo vamos a pasar a positivo. ¿Listo? Entonces voy a dejar un renglón, dejando ese renglón libre voy a poner una línea y siempre, siempre, siempre el término primero o el primer término se va a escribir igualito debajo de la línea.
¿Listo? Ya que realicemos esto, vamos a hacer la multiplicación de este 2 por este 3. Y ese 2 por ese 3 me daría 6. ¿Listo? Lo voy a escribir debajo del siguiente número. Voy a hacer esa suma. 4 más 6 me daría 10. Ahora ese 10 lo voy a multiplicar por este 3. 10 por 3 me daría 30. ¿Cierto? Y 30 menos 1 me daría 29 positivo. Ahora voy a multiplicar este 29 por ese 3. Y recordemos que 29 por 3 nos daría 87. 87 más 8 me daría 95. Si miramos el texto podemos identificar que hemos terminado nuestro proceso cuando en el tercer renglón o en el renglón de los resultados tengamos el último término del dividendo. Ahora bien, si nos damos cuenta en nuestro ejemplo, el número correspondiente al residuo es 95 y los demás corresponden respectivamente a los coeficientes o números del polinomio cociente de nuestro resultado. Respectivamente o en orden vamos a tener los números 2, 10 y 29. Ahora bien, para tener en cuenta las variables que vamos a tener resultantes o acompañadas de esos coeficientes que acabo de nombrar, recordemos que el polinomio cociente o el resultado es un grado menor que el dividendo. Si nos damos cuenta, el dividendo tiene grado 3 porque el término que tiene mayor grado es el que está elevado a la 3. Así, el polinomio cociente es 2y elevado a la 2 más 10y más 29. En este caso, podemos decir que ese último número que nos quede va a ser nuestro residuo. Y hay manera de verificarlo. ¿Listo? Siempre vamos a tener en cuenta que para verificar o para tener en cuenta el teorema del residuo, vamos a tomar nuestro dividendo y vamos a reemplazar las variables, en este caso las letras y, por el signo contrario al número que acompaña la variable. Es decir, si aquí tengo menos 3, pues voy a reemplazar por 3. Es decir que, ya que aquí lo tengo ordenado, pues voy a reemplazar esas y por 3. Entonces sería de la siguiente forma. Entonces aquí voy a tener 3 elevado a la 3 me daría 27 por 2, 54. Más 3 elevado a la 2 me daría 9, 9 por 4, 36. Menos 3 más 8. Y cuando hagamos esta operación vamos a tener 54 más 36 menos 3 más 8, vamos a tener 95. Es decir, siempre que hagamos este procedimiento de reemplazar la variable por el signo contrario del valor independiente de mi divisor, en este caso recordemos que era menos 3, utilizo el signo positivo 3, efectivamente me va a dar mi divisor. Vamos a ver otro ejemplo. En este caso vamos a tener los términos menos 5m a la 3 más 2m menos 1 entre m menos 2. Recordemos que este primer polinomio es mi dividendo y el segundo polinomio va a ser mi divisor. Lo primero que nos indican siempre es que lo tenemos que escribir de forma completa y de forma descendiente. Es decir, en este caso vamos a tener menos 5m a la 3, ¿cierto? Si se dan cuenta no hay término elevado a la 2. Entonces hay dos alternativas. O como en el caso anterior, pues yo dejo mi rectángulo, que es una forma válida, o yo dejo 0m elevado a la 2, como ustedes quieran. Creo que la forma más fácil para no confundirnos es dejar como el rectangulito, el espacio. ¿Listo? Ahora vamos a tener el término que está elevado a la 1, que sería 2m, y por último nuestro término independiente o nuestro numerito. ¿Listo? Y recordemos que pues sería como la división de el divisor, que sería m menos 2. Ahora bien,
Recordemos que es cuestión de escribir solo los coeficientes. Entonces en este caso mi primer coeficiente sería menos 5, mi segundo coeficiente sería 0, pues porque no tengo ningún término con m a la 2, nuestro segundo coeficiente sería más 2 y nuestro último coeficiente sería menos 1. Recordemos que tenemos que poner el signo contrario a este, entonces en este caso sería más 2. El número independiente de nuestro divisor en signo contrario. ¿Listo? Dejamos un espacio, hacemos una línea y empezamos a multiplicar teniendo en cuenta que el primer término siempre se escribe igual. ¿Listo? Entonces, nuestro primer término era menos 5, por eso lo bajamos. Vamos a hacer la multiplicación de menos 5 por 2. En este caso nos daría menos 10. Menos 10 más 0, pues me daría menos 10. Menos 10 por 2 me daría menos 20. Menos 20 más 2 me daría menos 18. Menos 18 por 2 me daría menos 36. Menos 36 más 1 me daría menos 37. En este ejemplo, el cociente de menos 5m elevado a la 3 más 2m menos 1 dividido entre el binomio m menos 2, teniendo en cuenta los coeficientes que están en el tercer renglón, menos 5, menos 10 y menos 18, van a ser los coeficientes del polinomio cociente o el resultado, y recordemos que tiene que ser un grado menor, por lo tanto el resultado es menos 5m al cuadrado menos 10m menos 18. Y tengamos en cuenta que no es exacto, por lo que el residuo sería menos 37. A continuación vamos a probar ese residuo con el teorema del residuo. ¿Cierto? Entonces tenemos que verificar que efectivamente ese menos 37 va a ser nuestro residuo. Para verificar esto, recordemos que tenemos que tomar nuestro dividendo ordenado y reemplazar las letras m en este caso por 2 positivo, número opuesto al valor independiente de nuestro divisor, que en este caso es menos 2, pasaría a ser 2. Menos 5 por 2 elevado a la 3 más 2 por 2 menos 1. Listo, entonces empezando tenemos 2 elevado a la 3 me daría 8. 2 elevado a la 3 me daría 8, por 5 me daría menos 40, ¿cierto? 2 por 2 me daría 4, menos 1. Entonces voy a tener menos 40 más menos 1 me daría menos 41, más 4, efectivamente nos daría el número 37. Es decir, que nuestro residuo es correcto. Espero la explicación haya sido clara, de igual forma quedo atenta a sus comentarios, que estén muy bien.